Lo mando Darío, digo Manuel. Por eso, yo sé que me escribe. Bueno, yo lo quiero. Ese es de mí. No, güey, no puedes escribir. No, o sea, que no escribe. El wifi. Puta madre. Dice habilidades y competencias. Se leen las cartas. Tener el mejor amigo, la estúpida que dice. Vamos a empezar. Mamá, te estoy viendo a ti, cabrón. El equipo 6. El estado de choque es estado clínico por una perfusión tisular insuficiente. Por ende, el oxígeno que llega y los metabolitos que necesita pues son insuficientes para la demanda metabólica que está teniendo el cuerpo. Sepsis severa y el estado de choque son términos que se asocian comúnmente, sin embargo no son lo mismo. El estado de sepsis pues es la respuesta inflamatoria en general, ya sea por una bacteriemia, virus, hongo, y la sepsis severa ya tiene más síntomas clínicos asociados, como la hipotensión arterial, pero lo específico de esto es que responde a la carga de líquidos que se le dé, al contrario del choque séptico, que la hipotensión no va a responder a la carga de líquidos que se le vaya a dar. La gente, tenemos en el periodo prepatogénico a la gente, al huésped y al ambiente. En general, lo más frecuente son las bacterias y nos mencionan una tabla en donde nos ponen las bacterias más asociadas, los germes más asociados según la edad. En el recién nacido, en general, lo más frecuentes son las enterobacterias. En el recién nacido, la E. coli. Y en el periodo de 1 mes, 3 meses, lactante preescolar, son hemófilos influenza de tipo B. El escolar tenemos a la Streptococcus pneumoniae y en pacientes dependientes o con un estado inmunológico deficiente vamos a tener a las Staphylococcus aureus. Para catalogar al huésped vamos a tener que los más importantes van a ser aquellos que estén en extremos de la vida, en algún estado de desnutrición o deprimido. Y el ambiente, pues en general son malos hábitos higiénicos dietéticos y pues esto va a propiciar que tengan enfermedades respiratorias y gastrointestinales. También el clima, el invierno, es donde aumentan la prevalencia de estas enfermedades. Bueno, en cuanto a la definición de la sepsis han habido algunos cambios. Prácticamente se prefiere utilizar sepsis y choque séptico y eliminar de las definiciones esa sepsis severa. En las guías de casi sobre la sepsis que se realizan cada 2 años, se valora que, aunque es una definición operacional y teórica, cuando dice sepsis severa, se está refiriendo ya a un
estado de choque que responde a líquidos. Entonces, ¿cuáles serían los datos iniciales o los datos clínicos de un estado de choque? En la fase de sepsis hablamos que hay respuesta inflamatoria sistémica, o sea, puede haber fiebre, rechazo al alimento, anorexia. Pero cuando nos referimos a un estado de choque, decimos que hay un compromiso hemodinámico y el estado de conciencia. Entonces, si el paciente ya en la sepsis severa está taquicárdico, está con un llenado capilar retardado o el volumen urinario está bajo, pues ya está en shock. Por eso en las nuevas definiciones que se orientó la sepsis a partir del 2017 en adelante, se dice que ya solo vamos a diferenciar entre sepsis y choque séptico. El término de la sepsis severa ya no se va a utilizar. Acá, si revisaron el tema de diarreas y los planes de hidratación oral, recuerden que pasa algo similar en las diarreas. Habla diarrea sin deshidratación, diarrea con deshidratación, diarrea con deshidratación severa y posteriormente lo manda a choque. Pero ese es un choque hipovolémico. Esa clasificación se mantiene igual. Pero cuando hablan de choque séptico, solo vamos a hablar o tiene sepsis o tiene choque. En cuanto a las condicionantes o los factores de riesgo, pues obviamente se ha visto que el niño desnutrido, el niño con sobrepeso, con su esquema de vacunación incompleto, en los extremos de la vida, hablamos del niño y del adulto, son más susceptibles a estas infecciones. En el paciente adulto, como ya lo han visto en sus clases de urgencias, igual y solo tomamos en cuenta frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y PA, ¿no? Eran como los tres datos más importantes. Aquí en la sepsis del paciente pediátrico se toman algunos otros datos bioquímicos como la biometría hemática. Solamente que, a diferencia del adulto, dentro de la biometría hemática, que vamos a valorar tres parámetros: los leucos, las plaquetas y la hemoglobina. Los leucocitos van a ser diferentes para cada edad de un paciente. Si un niño de un mes es normal que tenga 30.000 leucos y no esté infectado. Necesita tener 35.000 leucos para que ella tenga una sepsis, un niño menor de un mes. Pero ya un niño que tenga 2 meses con 18.000 leucos está infectado. Entonces, cuando hablamos ya de estudios bioquímicos y de laboratorio, debemos de graficar al paciente para la edad que tiene qué leucocitos debe de tener. Igual como vimos al principio, esto se divide en desviaciones estándar. Si sus leucocitos están altos por 2 desviaciones estándar, están altos. Si están por debajo de 2 desviaciones estándar, también están bajos. Bueno, otra cosa que también se adhiere a la nueva definición de choque es que anteriormente se decía que solo dependía el agente, o tenía mucho peso el agente, ¿no? Que teníamos un germen muy potente, un estafilococo, una cándida, un E. coli. Y obviamente, como ya comentó su compañera, hay factores nutricionales, socioeconómicos, vacunales, de peso y de talla. Pero otro muy importante es la condición genética. Y esto es porque en las nuevas definiciones se dice que hay una respuesta irregular al hueso. Eso quiere decir que todos podemos estar expuestos a un microorganismo, a un E. coli o una Klebsiella, pero no todos respondemos de la misma forma. Entonces se supone que hay una predisposición también genética hacia el choque. ¿Por qué es importante o por qué en todas las materias que van a revisar, la mayoría van a haber choque? Bueno, porque tiene un impacto en la salud pública, porque el 90% de estos chavos o de estos niños o de estos pacientes que vayan a tener choque pueden fallecer. O sea, la tasa de mortalidad es alta. Otro punto también es que la tasa de costo hospitalario es muy alta. Entonces ahí para esa diapositiva pues definir que solo hay sepsis y choque séptico. Y también dividirlos por edad. Aquí estamos hablando de sepsis en pediatría, es después del mes de edad. Cuando el niño tenga 2 semanas o 3 semanas deben de poner sepsis neonatal. ¿Y por qué deben de recordar sepsis neonatal de forma diferente? Porque la sepsis neonatal se divide en 2, sepsis temprana y sepsis tardía. Si está en los primeros 3 días es un germen que viene del canal vaginal o asociado a infecciones vaginales. Por eso se hace la división. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se quiere con estos temas? Bueno, que tengamos una forma más fácil de abordarlo. Y una forma fácil de abordarlo es identificación adecuada del estado del paciente, del estado de choque. Entonces, para este punto se dice que todo paciente que llegue en condiciones o en estado de choque debe tener 15 minutos, los primeros 15 minutos para identificar datos de choque. ¿Cuáles serían los datos de choque clínicamente?
¿Cuál es que es? Un choque compensado. Taquicardia, llenado capilar retardado, alteraciones del estado de conciencia. Fiebre no. Porque fiebre, o sea, sí está bien que digas fiebre, pero ya lo consideras porque estás hablando de una sepsis. O sea, el choque, la diferencia entre sepsis y choque, ¿cuál es? Que digas, este niño tiene sepsis y este tiene choque. No. La diferencia entre sepsis y choque séptico. Sepsis solo tiene respuesta inflamatoria sistémica, pero no tiene compromiso hemodinámico y tampoco del estado de conciencia. O sea, el paciente tiene fiebre, tiene leucocitosis, pero su estado hemodinámico está compensado. Cuando empieza a tener taquicardia, llenado capilar retardado, oligoria, ese niño está en choque. Y por eso se quitó la definición de sepsis severa. Quítenla porque lo que me están respondiendo, ahí donde dice sepsis severa, lean. Sepsis relacionada con disfunción orgánica o hipotensión arterial. O sea, cuando te hablas de hipotensión, realmente incluso, si ya lo vieron en urgencias, me está hablando de un paciente que definitivamente está chocado. Cuando un paciente está hipotenso, ya pasó la primera fase de choque, que es compensatoria, y ya está en un choque no compensado. Cuando un niño está hipotenso, cuando un adulto o una embarazada está hipotensa, está en fase no compensada. La definición que ahí se manejaba es porque cuando estaba en ese estado y le pasaba yo líquidos, se decía que respondía a líquidos. Mi sepsis severa respondió a líquidos. Ahora cambió la definición y se dice choque séptico que responde a líquidos, así se llama. ¿Qué quiere decir? Que en la primera fase o en la primera hora lo primero que le pasa a mi paciente son líquidos, cargas de solución salina. Entonces si me llega a las 9 de la mañana y a las 9:40 le pasé 40 mililitros por kilogramo de peso y ya no está en choque, entonces digo, el paciente estuvo en choque que resolvió o se recuperó con aminas, con líquidos. Y ahí se termina la definición. ¿Qué pasaría en ese mismo punto de sepsis severa si le paso una carga, segunda carga, tercera carga y no mejora? ¿Cómo se llamaría? Shock séptico refractario a líquidos. Refractario a líquidos. Ya le pasé las 3 cargas. Si no ha mejorado, hay parte de un choque que no responde a líquidos. Eso es para ir colocando las definiciones. Otra cosa que deben tener bien clara, que el diagnóstico es clínico. Porque le puedo tomar un lactato, pero depende mucho en qué momento me llega el huésped. Porque no es lo mismo que me llegue un huésped que empezó el día lunes a las 9 de la mañana con estado de choque, alguien que empezó el martes pasado y ya lleva 6 días con choque. El valor de procalcitonina, de PCR, van a ser diferentes. Por eso realmente nosotros vemos que no es tan interesante, aunque es un estudio complementario para hacer el diagnóstico. Su compañera, como bien dijo al principio, nosotros como médicos debemos de pensar qué está pasando en el organismo, pues en términos generales se encontrarán otras definiciones de choque que dicen es el estado de hipoperfusión tisular, porque al final de cuentas a nivel celular es lo que está pasando, está hipoperfundido porque por algún motivo o por cualquier causa de choque no le llega suficiente oxígeno y por tanto falta energía a la célula. Y ahí sí van a tener un resultado en la gasometría. Si usted es un paciente que esté chocado, esté en choque séptico, le toman una gasometría, ¿cómo estaría esa gasometría? ¿Qué tipo de acidosis tendría? Acidosis metabólica. Porque al no tener y no poder entrar al ciclo de Krebs, lo que va a hacer la célula va a entrar al ciclo del ácido láctico. Y lo que va a producir es lactato. Pues aunque el paciente que me esté respirando con 80 de respiración, uno que está con choque séptico, su problema es metabólico, estará compensando respiratoriamente. Puede en algún momento ser mixto, ¿no? Respiratorio y metabólico. Les decía a sus compañeros a otro grupo, ¿cuál es el problema del paciente pediátrico o del paciente adulto mayor que también lo quería? La identificación del foco infeccioso. Si tú tienes un adulto joven y te llega a tu centro de salud, le puedes interrogar y te puede decir, bueno, yo empecé con dolor abdominal, luego tuve diarrea y después tuve hipotensión, me llevaron y me intubaron y estoy chocado, ¿no? Eso lo puede referir o el familiar lo puede decir. La dificultad del paciente pediátrico del adulto mayor es que nos es difícil ubicar un foco infeccioso. Sí nos puede decir la mamá, el día lunes, mi hijo empezó el día domingo con fiebre, después en la noche no quiso comer, en la mañana
estaba con mucho sueño, de repente vomitó una vez o de repente se desvaneció y lo tengo chocado. Es muy inespecífico. Es otro problema del paciente pediátrico y del paciente adulto mayor. Nos cuesta focalizar, nos cuesta saber si es una neumonía que hizo una meningitis, si es una apendicitis perforado, si es una infección de vías urinarias que hizo un urosepsis. Nos cuesta identificar el foco. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo se aborda el tratamiento y que ya también de repente estamos tratando un choque y el choque no mejora. Otra cosa también interesante y diferente en el paciente adulto con el paciente pediátrico es que el paciente pediátrico puede estar presentando dos tipos de choque. El paciente pediátrico me puede estar debutando con un choque séptico e inmediatamente instalarse un choque cardiogénico. Si vieron quemado en urgencias adultos y un poco que vimos nosotros en pediatría, el paciente quemado pasa por el proceso de tener un choque hipovolémico porque por porcentaje de quemadura pierde líquidos, ¿sí? Pero como se descompensa, se fugan las proteínas, de ahí sale el líquido y el corazón empieza a trabajar mayormente, va a llegar a una falla cardíaca y después pasa a choque cardiogénico. Entonces esa cuestión es más grave en el niño, porque por compensar una parte del choque, descompensa otra. En cambio en el adulto, cuando hablan ustedes de choque séptico, más adelante lo van a ver. El choque séptico es un choque ¿de qué tipo? ¿Hipovolémico, cardiogénico o distributivo? Doctora, ¿por qué es distributivo? A ver, más alto. Que el choque se distribuye a varias partes. Por ejemplo, está en mi cerebro, en mi pulmón, en mi corazón. ¿A eso es distributivo? No. Cuando no se alcanza a distribuir el volumen sanguíneo al organismo. O sea, es distributivo porque no, bueno, vamos a hacer unas palabras contrarias. Porque si digo hipovolémico, entonces hay hipovolemia, el volumen de plasma o de líquidos está disminuido. Si digo cardiogénico, la bomba no funciona y no puede bombear. Pero si digo distributivo, el volumen sanguíneo se mantiene igual. Si un adulto tiene 5 litros, pues tiene 5 litros. Y si el niño tiene 80 mililitros por kilo y pesa 3 kilos, 3 por 8, 24, tiene 240 mililitros de sangre y de plasma. El problema es que está vasodilatado. Y ellos nos dicen que es una vasoplejía porque prácticamente el vaso, por efecto de las interleucinas y de los factores proinflamatorios, se dilata. La diferencia entre el adulto y el niño es que el niño se vasodilata e inmediatamente después entra en una falla cardíaca, entra a ser una lesión miocárdica porque su miocardio, su corazón no tolera estar latiendo tan rápido para compensar. ¿Por qué la taquicardia es el primer dato compensatorio en el choque del paciente pediátrico? Por lo que decimos, ¿no? O sea, si estoy con una mala distribución, entonces el cerebro le dice al corazón, late más fuerte, ¿para qué? Para aumentar el gasto cardíaco. Entonces, la fase de taquicardia es una fase compensatoria para incrementar el gasto cardíaco. El problema es que se dice en la literatura que no puedo estar taquicárdico todo el tiempo. O sea, el niño no puede compensar 7, 8 horas con taquicardia. Llegará en un momento que no podrá. Entonces es donde viene el problema. Tengo la vasoplejía o la vasodilatación y tengo la falla cardíaca. Perdón, nada más en las otras diapositivas. Ahí lo que dice su compañero en su diapositiva donde están los gérmenes, sí es importante eso. Eso no nos lo vamos a aprender de memoria, porque cuando lleguemos al plan terapéutico sí debo de decir, el niño tiene 3 años, los gérmenes más comunes son estos. Tiene menos de un año, el germen más común es este. A final de cuentas, sus libros y sus artículos que revisen y lean los van a llevar a que utilizamos esquemas empíricos de amplio espectro. ¿Qué quiere decir? No tengo el aislamiento, pero por edad sé que lo posible es que sea un staph, que sea un E. coli o que sea lo que sea. Obviamente que hay diferencias, o sea, estamos hablando de un paciente comunitario, un paciente que esté en casa. Cuando nosotros hablamos de un choque séptico, de un paciente que yo tengo ya en mi internado, lo tengo en el ISTECH, porque entró por un traumatismo cráneoencefálico, lleva 10 días hospitalizado en el ISTECH y posteriormente empieza a tener choque séptico, bueno, busco
que ese es un shock pero de origen hospitalario, una sepsis que genera un choque hospitalario. Tendría que buscar el germen ya no tanto por la edad, sino por el aislamiento del hospital, porque puede ser que por edad le corresponda, no sé, un E. coli, pero que realmente en la terapia del estrecho, del ISTE o del tuberculosis masa tengamos más cándida, entonces tal vez o Klebsiella. Entonces cuando sea hospitalizado y cuando el origen sea hospitalario, sí tengo que irme hacia la situación hospitalaria, ¿no? Pero sí recordar esto, que para cada grupo etario va a ser un diferente camino. Ahora, algo que tiene que estar bien delimitado por edad, todo niño que tenga menos de 3 meses y que me diga la mamá que empezó con fiebre, que no quiere comer, mucho cuidado, porque el niño de 3 meses con fiebre sí se les puede mirar bien rápido el choque, así como el adulto mayor. Antes eran los mayores de 60 años, ahora lo vemos más con los señores de 80. Un paciente de 80 años que se infecta, tiene una neumonía, una largitis, les puede mirar bien rápido un choque séptico. Por eso todo niño que tenga menos de 3 meses y llegue con fiebre, su protocolo debe ser más minucioso, porque nos cuesta aún más identificar el foco infeccioso. Algo que también puede suceder, si se dan cuenta ustedes en la diapositiva, generalmente la sepsis en el paciente pediátrico es más asociado a bacterias, pero muchos de ellos precedieron un proceso infeccioso viral. O sea, le dio una bronquiolitis, tenía 8 meses, le dio una bronquiolitis, nunca tenía vacunas, tardó 3 días con fiebre, luego 5 días con fiebre. La primera vez que lo veo en mi centro de salud iba en el 4.º día, digo, es una bronquiolitis por la edad, por su primer dato de broncoespasmos, sibilancias. Me lo regresa la mamá a los 10 días y sigue con fiebre. Se sale fuera del rango de una bronquiolitis. Esos 10 días con fiebre ya no son la bronquiolitis. Me da un club viral que tarda de 3 a 5 días igual, ¿no? Un club viral, sé que le pongo su dexametasona, le limpio las secreciones, lo mando a su casa y a los 5 días regresan a doctor, mi hijo tiene fiebre. Recuerda que incluso en el club viral hay algunas que son bacterianas. Dicen, el club viral ten cuidado, porque si es viral es bien, pero si tiene una bacteria puede complicarse. Al igual que la bronquiolitis, o sea, puede empezar con una bronquiolitis y terminar siendo un foco neumónico. En el síndrome coqueluchoide igual. Empieza solo con una toxina, la Bordetella pertussis, la pertussis o la parapertussis. Ahí está. ¿Por qué el niño que tiene síndrome coqueluchoide realmente no tiene fiebre? Revisaron eso en la fisiopatología porque realmente no penetra el torrente sanguíneo. Lo que hace es la necrosis del epitelio respiratorio por 3 meses, pero no penetra, pero sí lo inmunodeprime. Entonces, después cuando esté transcurriendo, aparte que ella tener coqueluchoide es muy malo, puede tener hemorragia cerebral, paro y lo que quiera, puede ser que en eso le ataque una bacteria y que termine teniendo una neumonía, pero que su foco inicial pudo ser viral. Para nosotros en la medicina eso se complica, porque entonces en nuestro primer contacto de atención a nuestro cerebro dice, bueno, si tiene fiebre es su primer día, pues mejor le doy antibióticos de presa. ¿Para qué me espero? Pero no sería la conducta adecuada, porque estaríamos aventándole antibióticos a un virus. Pues siempre es preferible revisar, esperar y volver a revalorar. Entonces, aunque tomen en cuenta la edad, tomen en cuenta el contexto del proceso. Tenemos la promoción de la salud, que esto nos indica más que nada cuidar los alimentos que está teniendo y comiendo el bebé, cuidar el agua y pues tener hábitos higiénicos. También para la prevención específica nos menciona que no existe, pero sin embargo se pueden prevenir algunas enfermedades, no directamente la causa en específica, sino no llegar a secuelas mortales. Y pues con ello la vacuna de influenza, sarampión, entre otros. En etapa subclínica, pues en esta todavía no hay signos característicos o específicos que presente nuestro paciente, sin embargo ya está ocurriendo algo dentro del organismo. La entrada del germen va a provocar algo, va a tener una reacción y va a liberar una toxina. Específicamente los gran negativos, que son su mayoría, va a ser el LPS, que son las proteínasas, y va a activar, nos va a reconocer los macrófagos, y los macrófagos van a tener esta reacción de liberar a las proinflamatorias, que son el factor de necrosis tumoral, el interferón alfa, las
va a tener una respuesta sistémica, un cambio en el metabolismo con una respuesta metabólica de fase aguda, una inflamación aguda sistémica. ¿Sí? En esa respuesta metabólica, ¿cómo pudieras tú valorar qué estudio le puedes tomar y ver qué está alterado? Digamos que sí, PFH, eso son fuertes, pero ya en la evolución clínica, entonces en el área de urgencias del centro de salud es que le tome la presión arterial, frecuencia cardíaca, volumen urinario, temperatura, ¿qué otra cosa? Medición de la pipí, medición de la popó, ¿qué otra cosa le agregas en el dedo? Glucosa capilar. Están todos, la mayoría van a tener, como hay una respuesta inflamatoria sistémica y se va a complicar este asunto, el paciente me puede mirar a un lado, una hiperglicemia, Entonces, de hecho, cuando hablamos de choque, por ejemplo, para que un paciente salga del choque, se dice que lo que yo requiero es que tenga una estabilidad metabólica, o sea, que no esté acidótico y que no esté ni hiperglicémico ni hipoglicémico. Y otro es el calcio. Obviamente que el calcio no lo tomamos por destróstico, no hay cómo, pero sí lo podemos tomar por una gasometría y medir el calcio iónico. Entonces, en un paciente también, eso se dice en las terapias, en los cursos, todo va a ser muy objetivo, casi todo lo que vea me va a servir en la primera hora del choque. O sea, desde que llega, lo canalizo, la primera fase del choque es identificación del choque, valorar la vía aérea, a ver si lo intubo, lo dejo con mascarilla o lo dejo sin oxígeno. La segunda es la vía. También en eso hubieron cambios hace muchos años, solo podíamos poner catéter central y pasar dopa dobuta norepinefrina. Si no teníamos catéter central en el curso del PAD, decía, no sirve. Ahora ya no. Ahora por eso les digo, cambió para ustedes en el servicio social. Porque si yo estoy en el servicio social y me llega una embarazada chocada o un paciente pediátrico chocado, yo puedo poner una vía periférica y empezar ahí a minas. Y si lo llevan a un segundo nivel, no les pueden regañar. Porque las vías dicen que pueden iniciar manejo de líquidos y aminas ya en vía periférica. Claro, en la experiencia, ¿qué le va a pasar? No va a aguantar esa vía, te aguantará 1 hora y media, 2 horas y se va, nosotros le decimos, se va a tronar, se va a infiltrar. Tendría que terminar con un catéter central. Pero esto solo nos va a servir, nos va a funcionar en la primera hora. En la segunda hora se dice que ya no, porque todo esto que dice su compañera en la primera fase o en la fase inicial, lo manifiesta con taquicardia, con diaforesis, con llenado capilar retardado, con oliguria. Después de pasar 1 hora, se dice en la teoría que nuestros ojos, lo que vemos nosotros en clínica, ya no es tan objetivo. Se vuelve muy subjetivo. Por eso se dice que un paciente chocado, como norma, a la hora de estar en ese proceso, debería estar en la terapia intensiva. ¿Cómo? Con un tubo endotraqueal si es que lo requiere, un monitor, un medidor de presión venosa central, gasometrías continuas, oximetría de pulso. Entonces, lo único que tenemos nosotros en la primera hora es lo que ya dijimos, los signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, oliguria, temperatura y destrosis. Hay que tomar el destrosis. Si te puede ir a los dos lados, puede estar hiperglicémico o puede estar hipoglicémico. Y el calcio, que también es algo severo, aunque no lo podemos medir, se dice que eso sí debemos de identificarlo lo más pronto posible. En los efectos cardíacos, como mencionaba igual el doctor, pues vamos a tener una falla cardíaca por el factor de necrosis tumoral y por los leucotrienos, que van a disminuir la contractibilidad de este, y vamos a tener mediadores secundarios como las prostaglandinas y el óxido nítrico. Como hay una disfunción celular, pues las células empiezan a generar una hipoxia y estas van a cambiar su manera de metabolizar su energía, volviéndose un estado anaeróbico en todo nuestro organismo. También, pues, el daño en las membranas van a hacer que haya una mayor entrada de calcio y una mayor liberación de estas prostaglandinas. En etapa clínica ya vamos a tener síntomas evidentes, que principalmente van a ser la taquicardia y la vasodilatación, pero en el diagnóstico clínico también vamos a tener una hiperemia o hiporemia, una alteración del estado mental, un llenado capilar puede ser aumentado cuando es una sepsis caliente y disminuido cuando es una
morir. Perdón, eso es lo que se refiere, que ya no sabes si está un choque caliente, un choque frío, después de que pasa la primera hora, pues ya no sé, eso es muy difícil. Y hoy sería muy interesante tener con la presión venosa central, tener gasometrías continuas y pues, obviamente también ver ya mi primer efecto de mi medicamento. En este proceso recuerden que la intervención en estabilización es vía aérea, líquidos IV, energías. Lo que sigue son aminas o vasopresores. ¿Qué dice del choque séptico? Inciso A, la primera línea es dopamina, inciso B, dobutamina, inciso C, norepinefrina. Norepi. Esto ha venido cambiando. Ojo, en el paciente neonato, en el menor de un mes, nosotros sí iniciamos con dopa-dobuta, tiene mejor respuesta, pero en el paciente pediátrico, o sea, mayor de un mes, es norepi. Incluso en los artículos nuevos hablan ya de vasopresina y de algunos otros medicamentos un poquito, digamos, de mejor calidad, más específicos, que es la milrinol y levosimental, que eso ya son otro rollo. Para nosotros está bien norepi, vamos a iniciar con norepinefrina. Entonces, si ustedes observan una situación así, lo que debería llevar en la primera hora es líquidos, un medicamento como norepinefrina. ¿Y qué más? A la primera hora, ¿qué debe tener un paciente chocado ya en la primera hora? ¿Qué debo entregar a mi paciente? Es decir, aminas, ya le pasé líquidos, aminas sí, antibióticos, forzosamente. Ahí entran los antibióticos empíricos, no sé qué, pero ya le pasé la primera orden de antibiótico de amplio espectro empírico. Yo debo cumplir con ese requisito. Bueno, ¿qué más? Pues como parte del monitoreo, pues con el programa, la psiquiatría, la frecuencia respiratoria, la arterial y temperatura. También va a ser todo estudio de laboratorio, como el programa, pues la sanguínea, una gasometría, que es muy importante, en especial la venosa, ya que si tiene un 70% puede indicar una hipoxia tisular o un posible estado de choque. ¿Quién nos puede o comenten o digan quién en la gasometría ven el pH, el bicarbonato, la PO2, la PCO2, el déficit de base, el calcio iónico? ¿Qué otra cosa viene ahí que deben de ver? Que se mide en la gasometría y que eso les habla del pronóstico del paciente. Lo dice en el tema. Choque séptico. Lactato, medición de lactato. Si el lactato está, y eso lo van a preguntar cuando vayan a los exámenes de la Granables, el lactato, pues obviamente que si el lactato sigue alto, sigue en una acidosis láctica, sigue en la vía alterna. Entonces, hay hasta niveles y dicen, lactatos por arriba de 3.5, ten mucho cuidado con darle de comer y de vigilar muy estrechamente al paciente, porque se va a seguir deteriorando, entonces lo ponen como un hasta pronóstico de evolución y de vida. Es un paciente que tiene un lactato de 8, de 9 en las primeras horas, su pronóstico es muy malo. Entre más alto esté el lactato, pues porque quiere decir que está en la vía alterna de la célula. O sea, no ha virado hacia el centro. Sigue con esa hipoperfusión tisular. Ya entrados cuando vayan al internado de urgencias, es un rollo las aminas. Es un rollo la norepi y la adrenalina, porque quiero que le dé inotropismo, que le dé fuerza y que le dé vasoconstricción a mi sistema cardiovascular, pero con cuidado, porque si me aprieta demasiado la arteria renal, hipoperfunde al riñón. Ya eso es algo más complicado. Pues tengo que ver, ¿y qué pasaría ahí? Bueno, pues sucede que cuando nosotros ponemos ese medicamento, nada más imagínenlo. No lo contesten, solo analícenlo. Entonces yo le pongo norepinefrina, un niño de 10 años que debe tener 110 de frecuencia cardíaca y le llevo a 200 de cardíaca. Pero lo tengo hipotenso, debe tener una presión arterial media de 60 y lo tengo con 20. O sea, me está avisando, me está dando mucha fuerza de bomba, pero no lo está perfundiendo, lo está hipotensando. Eso es muy complicado porque tenemos que utilizar otro medicamento, hacer otros cambios, pero eso puede llegar a suceder. Entonces, el lactato es un valor de mal pronóstico. ¿Qué órganos serían los primeros que se dañarían? ¿Me dirías tú, este chavo o este paciente o este adulto mayor
Los órganos que se van a ir primero, ¿cuáles son? Depende de la perfusión, el riñón, el cerebro y el corazón. Se dice que si yo me diera troponinas a un paciente que está así, las troponinas estarían altísimas, malas, altas, con esa lesión. Entonces, esos tres órganos se van a ir. Por eso igual, de repente tienen un niño en estado de choque, un niño en estado posparo, un adulto en estado posparo, lo hacen bien, lo sacan del paro, no hay que darle de comer. Porque si tú le das de comer a un niño o a un paciente que estuvo chocado y al otro día temprano, o sea, pasando 8 o 10 horas, le doy de comer, lo más seguro es que perfora el intestino. Porque los órganos que no son tan vitales se hipoperfunden más. Entonces, toda la sangre intestinal o del sistema explácnico, bueno, se secuestra o se va hacia los órganos más importantes. Entonces, ese intestino estuvo hipoperfundido. Si yo le doy de comer, porque eso nos pasa mucho con el paciente pediátrico, los papás dicen, es que yo lo que toma es que para el paciente pediátrico el papá es razonable y no es objetable que diga, no, pues es que lo está matando doctor porque no le da de comer. Porque la persona en el común piensa, y es cierto, que parte de la alimentación es lo que mantiene un ser humano vivo. Tiene cierta razón, pero ahora las terapias ya cambiaron y debemos iniciar la alimentación lo más rápido posible, siempre y cuando ya esté perfundido. O sea, si yo a las 24, 48 horas, después de 24, 48 horas tengo el lactato controlado, tiene buena peristalsis, buena perfusión, la placa a nivel abdominal está bien, hay que iniciar la alimentación. Pero no antes. O sea, si es un riesgo que puedas hacer eso porque le va a ir peor. Incluso también como su compañero, con llevar una falla renal. ¿De qué tipo sería esa falla renal? Falla renal aguda, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Pues también oportuno van a haber tres objetivos claros, como se ha mencionado, que es asegurar la vía aérea y tener una oxigenación, tener una buena perfusión y controlar la frecuencia cardíaca y controlar el conductor, pues puede llevar a 8 objetivos. Ahí en la vía aérea, cuando está en el internado, hay dos tipos de intubación, una que le dicen secuencia rápida de intubación y intubación de urgencia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando le dicen secuencia rápida de intubación, quiere decir vete lento. O sea, vas a abrir la vía aérea, lo vas a ventilar, lo vas a oxigenar, le vas a pasar midazolam, fentanil, lidocaína para que disminuya la hipertensión endocrina y intubas. Me está dando chance de intubar. Y se dice que en el paciente chocado, traumatizado, lo debo de intubar como en el quemado, lo debo de intubar previamente antes de que se deteriore. Se va a preferir intubarlo antes. Por eso algunas guías nos dicen, si está saturando menos de 92%, si la saturación está yendo hacia abajo, antes de que llegue a menos de 92, empieza a manejar la vía aérea, que es lo primero, ¿no? Y la otra, que es una intubación de urgencia, pues un paciente que viene inconsciente, chocado, con poca respuesta, no lo voy a perder 5 minutos en ese, porque ya está hipoxémico. Entonces en ese mismo momento lo puedo intubar. Esa es una diferencia en el manejo de la vía aérea. Otra cosa interesante en pediatría. A mí me puede llegar un paciente con un Glasgow 14 de 14. Me llega un niño con un Glasgow 14 de 14, voy a hacer otro pendiente. Y cuando regreso, pasaron 40 minutos y tiene 3. El déficit de un punto de Glasgow en una hora o menos me está indicando que se está deteriorando. Porque cuando yo vaya a ver otra vez a la paciente de parto que tenga en mi centro de salud y que la estoy viendo cómo va el trabajo de parto y regreso a ver al paciente pediátrico que tengo, ya tiene 12, ya tiene 11 y se me va a deteriorar. Entonces, el déficit de la escala de Glasgow de un punto que esté bajando cada 30 minutos te lo va a llevar a un compromiso de la vía aérea con neurológicos. Entonces, por eso, no, esto se los digo porque en las guías del manejo dice, debo de intubar al paciente cuando tiene un Glasgow de 8 o menos. En el paciente pediátrico podemos adelantarnos. O sea, estoy viendo que tenía 14, 13, 12, 11, 10. No es necesario que me espere a 8. Puedo yo intubar, ahí se llama de forma programada. Digamos, voy a proteger la vía aérea, voy a ventilarlo mejor. Obviamente que también, ya lo van a ver ustedes cuando estén en el internado, intubar un paciente pediátrico, un paciente adulto, la intubada puede llegar a ser fácil. El problema es el extubar. ¿Cómo lo extubo? Porque después me hace atelectasias, me hace neumotórax, hace una neumonía. El que esté intubado, y lo van a ver ustedes en estos tiempos, para nosotros ya en la clínica es mejor no tenerlo intubado. O si intubo un adulto mayor, como pasaba en COVID, lo intubo y debo tratar de lo más rápido posible. Por eso eso se llama destete de ventilación. Lo más rápido posible, porque tú le metes un tubo a un paciente y
No lo mueves, si lo dejas ahí, va a ser neumonía, neumotórax, atelectasia, sepsis, otra sepsis. Entonces tengo que hacer lo que necesito y en el momento que el paciente mejora, pero parte de la base del tratamiento del choque inicial es manejo de viaria. ¿Qué les va a pasar a ustedes? No van a tener o probablemente no sepan intubar. Bueno, van a poner una mascarilla o recegorio y le van a poner, si pueden de preferencia, hay un frasco que se llama púrica, que es un frasco largo, una manguera corrugada, porque eso le da el oxígeno humidificado. Entonces, a lo mejor, que también lo utilizan mucho en la reducción. Pues como parte del tratamiento se debe colocar Cuestión de la intubación rápida, primero se No. Ventilas, agarras al paciente y como está con somnolencia, pues empieza a ventilar, pero hay que tener cuidado porque eso pasa mucho en urgencias. Entonces agarras, abres viaria, tú puedes tener el casco o la mascarilla y mientras esté consciente, lo preferible es no empezar a dar lo que es la presión, ventilación con presión positiva, sobre todo en un niño de 3 y 4 años, porque donde tú empiezas a dar, él hace este reflejo de protección de viaria y puede vomitar y se te puede volver. Lo que van a hacer es que van a agarrar la viaria, van a poner el tubo de oxígeno aquí cerquita, le van a decir al paciente, pásale fentanil. Primero va el fenta, de 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso, pesa 5 kilos, 10 microgramos. ¿Cómo se debe hacer acá? Bueno, en la práctica tendría que ser, enfermería siempre te debe decir en todos los pacientes, enfermera pase 5 microgramos de 10 microgramos de fentanil, la enfermera va a decir, pasando 10 microgramos de fentanil. Después termine y dice, termino de pasar 10 microgramos de fentanil. ¿En qué tiempo va a hacer efecto? De 1 a 2 minutos. Porque recuerden que son las benzodiazepinas, las aminas, son vidas medias de 1 minuto, 1.5, 5 minutos. Entonces, la vida media es como midazolam. Es una benzodiazepina muy potente, pero de vida media muy corta. Entonces, paso fenta. Después paso midazolam. Ahí lo cedo. Y una vez que veo que pierde el estado de conciencia y no va a luchar conmigo, le empiezo a dar apoyo. ¿Cuál es el problema? Lo van a ver mucho en el adulto o en el niño ya escolar o adolescente, que a veces cuando le empiezo a dar ampú, él empieza a hacer esfuerzo. Tengo un problema, a veces le tengo que poner rocuronio, becuronio. ¿Lo han escuchado el rocu y el becu? El problema o el punto es que cuando utilicen eso, debo de estar yo aquí en la viaria y otros 2 aquí que sean muy expertos en viaria, porque tengo muy poco tiempo para poder intubar, pero no se espanten. Mientras manejen bien la viaria, por ejemplo, le paso el MIDA, le paso el FENTA, hago el primer intento y no puedo, que son 30 segundos, retiro y lo vuelvo a ventilar. Porque el rocuronio y el becuronio lo paralizan. O sea, puede caer en paro cardíaco inmediato. Eso pasa con algunos niños. Entonces, tú lo que tienes que tener, si ya hiciste el primer intento y le pasaste rojo o becu y dejó de respirar, le colocas el ampú y vámonos, porque está en paro respiratorio. Una vez que le pasé la dosis de rojo o de becu y no lo pude intubar, el paciente en ese momento cayó en paro respiratorio. Ya no puede respirar. Si lo ventilo, pongo la estampita de San Judas Tadeo para que cuente 1 minuto, 2 minutos que pase ese rojo, ese becu y va otra vez, va a despertar, se va a empezar a mover. Ok, pasó el efecto de becu, otra vez vuelvo a hacer mi proceso. Es un poco difícil, sobre todo en pediatría. A veces nos espantan mucho los neonatitos, o sea, muy chiquititos, pero en vía aérea son más fáciles. O sea, en catéteres es un poco más difícil, pero en vía aérea es más fácil. El paciente pediátrico, el adolescente o el adulto es fácil intubar porque la vía aérea es muy grande. El problema no es la técnica de intubación, sino la técnica de sedación. Y por eso muchos pacientes, los que hemos tenido pacientes muy graves, por ejemplo, que tienen hemato-oncológicas, leucemias, cosas severas, mucho cuidado porque en la línea donde los intubas se pueden caer en paro por el becuronio o el rocuronio. Entonces, lo primero sería vía aérea. ¿Qué pasaría si estoy en mi centro de salud y no tengo más que un casco? Bueno, le toco un casco, de preferencia unas puntas nasales y de preferencia la mascarilla. Y ese paciente se tiene que cuidar. ¿Qué más? Pues se administraría líquidos, especialmente la solución salina y alcaloide, en bolos de 20 mililitros por kilogramo de
que la dopamina es la principal línea, la primera línea que se va a administrar. Y si esta no es efectiva, se va a administrar la adrenalina, que es para el choque frío, y la noradrenalina para el choque caliente. Y para asegurar la estabilidad termodinámica, si yo monitoro al paciente, vamos a tener estos datos, que es que el paciente tenga un llenado capilar menor a los adultos, una temperatura adecuada, la diuresis mayor a 1 mg por hora y una saturación nerviosa mixta mayor al 70%, ya que si está menor de 70, pues antes puede estar en un posible estado de choque. Utilizar eso no mucho. Eso ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Sexo natal, si quieres. Para el tratamiento oportuno hay que tener en cuenta el tipo de sepsis que estamos tratando y cómo se encuentra nuestro paciente, su edad, si tiene una comorbilidad o algo por el estilo. Y entonces para una sepsis temprana vamos a tener la ampicilina como la amicacina, ampicilina 100 miligramos por kilo de peso al día por 2 dosis y la amicacina 10 miligramos por kilo de peso por una dosis. Y para la sepsis tardía vamos a tener según el foco que presente. Si no presenta ninguno, vamos a utilizar la ampicilina y depende si presenta un respiratorio o son pacientes neuropénicos, vamos a utilizar ceftriaxona o cefotaxima. Hay que tener en cuenta lo que mencionábamos de las edades y si son pacientes neuropénicos. Y pues en esto vamos a tener si son niños sanos previamente y no presentan ningún foco, vamos a utilizar ceftriaxona. Si presentan un foco respiratorio, ceftriaxona más clindamicina. Y si son neuropénicos o si presentan un foco del sistema nervioso central, ceftriaxona más vancomicina. Ahí déjala también. En pediatría, recuerden dos cosas. Se llama dosis meningia y dosis renal. En esta van a estar ustedes en los extremos. Porque ceftriaxona puede ser que me esté cubriendo bien porque es una neumonía, pero luego detecté que tiene una meningitis. En muchas ocasiones no cambiamos el antibiótico. En pediatría lo que hacemos es, como tenemos rango, depende, dice que ceftriaxona me cubre bien con 50 miligramos kilo día una neumonía, pero que para que cruce la barrera hematoencefálica necesita 100 miligramos por kilogramo. Entonces, puede ser el mismo antibiótico, pero la dosis meningia quiere decir que me voy más alto. Al revés, tengo una amicacina y le va a pegar muy bien al proceso intestinal junto con cefotaxima. Para una Klebsiella coli le va a pegar bastante bien porque hace. Recuerden que cuando estamos dando dos así estamos haciendo sinergismo, pero también hay dos cosas. Si es el mismo germen, hago sinergismo. Si estoy atacando a dos bacterias como es amplia mica, lo que estoy haciendo así es doble esquema antimicrobiano o ampliando un espectro para doble esquema. Y puede ser que amica o genta sean muy buenas si quiero que no se vayan con la finta, porque es algo que estamos revisando todavía en estas 2 semanas con los residentes. Me llega una pregunta interesante. ¿Tienen un paciente adulto o un paciente pediátrico chocado? Lo que tienen es AMPI, genta y cefotaxima en su centro de salud. Está chocado. Y lo que tienen es amica, pásenle la dosis de amica, porque el deterioro de la función renal está siendo secundario al choque. Entonces, le puedo pasar la dosis de amica, aunque todas las bibliografías me digan que es nefrotóxico, sé que es nefrotóxico, pero si no controlo la sepsis, el paciente se puede deteriorar. Obviamente que si tengo otro, puedo cambiarla o puedo disminuir la dosis, a eso se le llama dosis renal. Si ya vi que está mi creatinina va hacia arriba, mi potasio va muy alto, entonces recuerden que hay un término en antibióticos que se llama cantidad mínima inhibitoria, ¿se acuerdan? Es la cantidad de fármaco concentrada, sérica, que va a eliminar 90% de las bacterias o va a disminuir el crecimiento en 90%. Amicacina la alcanza muy fácilmente. Por eso amica es muy movible, me puedo subir a 5, a 10 o a 5 miligramos dependiendo de la función renal. Entonces, eso también es que decir. Me puedo variar a dosis más altas si quiero entrar a encéfalo y me puedo bajar si tiene daño renal, teniendo el mismo esquema. ¿Qué más? Y
Y pues último, en pacientes sépticos con neurocónicos, pues vamos a tener la cefertina a 150 y la ampicilina a 15. Las medidas de apoyo en general tienen pues como objetivo prevenir y tratar las complicaciones sistémicas y pues evitar el fallo orgánico múltiple. Los órganos comúnmente afectados van a ser el riñón como insuficiencia renal, un distrés respiratorio agudo, pues digestivo vamos a tener un hilo paralítico o lo que mencionábamos, una enterocolitis necrosante, que esta es la más común en neonatos. También a nivel de la coagulación vamos a poder tener, sí, una coagulación intravascular diseminada. En el hígado por aumento de las toxinas podemos llegar a tener algunas hepatitis asociadas. Sistema nervioso central, algunas meningitis o meningitis. Y pues en el páncreas un poco más difícil de llegar a estas complicaciones, pero también se puede llegar. Y para eso... Perdón, ahí. Hablamos hace la clase anterior sobre brújula de genos y inmunológica. ¿Sí lo vimos? Entonces, algo que comúnmente sucede es que de repente está un paciente chocado, tiene 80.000 plaquetas, ya es el motivo del miedo de traslado es que está plaquetopenia. Si está plaquetopenia y empieza a tener las luces sangrando, lo que deben de tener seguro en un paciente chocado es que con 80.000 plaquetas está sangrando, no son las plaquetas. Tal vez está en la serie, tal vez tenga una coagulación intravascular diseminada, tal vez tenga prolongación de los tiempos de coagulación. Es más factible que te sangre mucho, que claro, si tiene 5.000 plaquetas también va a sangrar con plaquetas, pero generalmente debe tener menos de 30.000. Entonces yo se los digo porque a veces se desesperan porque en el centro de salud no tienen plaquetas, pero realmente si un paciente está deteriorando con sangrado, lo más seguro es que requiera plasma, algunos factores de coagulación, vitamina K, todo eso. Pero es más fácil que uno de choque séptico que esté sangrando por coagulación intravascular que por plaquetopenia. Puede llegar a tenerla, pero es lo más común. Algo que también es interesante, cuando revisan el CIE-10, en algunos hospitales no les permiten que pongan diagnósticos de defunción como coagulación intravascular diseminada. O sea, que ningún paciente se muera de coagulación intravascular diseminada. Entonces, no se utiliza como un término de un diagnóstico etiológico, se utiliza como una condición fisiopatológica. Pues obviamente que la CID existe y de eso lo va a llevar a la muerte. Que a final de cuentas, cuando ya fallece el paciente, pues nada más le ponemos choque séptico, refractario a aminas, por ejemplo, de 7 horas de evolución, punto. Y en algunos hospitales no nos permiten poner el CID y eso lo van a ya más adelante tener implantado. Pero eso no quiere decir que en el proceso de la fisiopatología ustedes no piensen que se ponga CID. Y empieza a tener el paciente, empieza a tener alteraciones de la población, empieza a tener que se empieza a concentrar, la hemoglobina está alta. Pareciera ser que por un momento su biometría hemática mejoró en cuanto a la hemoglobina, pero nada, va para el deterioro final. ¿Qué más? Perdón. Dijo su compañera de enterocolitis y yo al principio les dije que es difícil identificar el foco. Entonces, también hay algo. Ya le pasé líquidos, ya le pasé aminas, ya le puse ceftriaxona. Después de eso, ¿cuál es la cuarta línea? Hidrocortisona. Esteroides. Después de los esteroides viene algo que se llama una circulación extracorpórea. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede con el paciente pediátrico? Que como es difícil ver a veces el foco evidente, pues puede tener que tener una perforación de apéndice, puede ser que tenga un absceso cerebral y mientras no se recupere o no se solucione ese foco infeccioso que es quirúrgico, como al igual que en el adulto, por más que le meta antibióticos y aminas, no va a mejorar. Y la otra, puede ser que estoy tratando el choque séptico y el paciente, aparte del choque séptico, tiene cardiogénico o es un hipovolémico. Pueden coexistir los dos choques. Entonces, llega un momento en que todo esto se me va a complicar y que debo de ver bien, ¿no? Pero sí, como digo, la población y la falla orgánica múltiple, que me va a poner a su compañera, llega a pasar. Tampoco nos permiten poner como un diagnóstico de defunción, pero sí existe, o sea, van a empezar a deteriorarse. ¿A qué se le llama fallo orgánico? Ya lo vieron en geriatría, en adulto mayor. ¿Qué es falla orgánica múltiple? 2 o más órganos.
Sin recuperación. Por eso un paciente que esté en falla renal crónica, se deterioró, tiene deterioro del estado de conciencia severo, está en coma, ya está en ese proceso. Y de mal pronóstico. Pero obviamente sin recuperación, o sea que tenga dos órganos sin recuperación. En un soporte nutricional vamos a indicar que tenga un aporte mayor del 50%, un aporte calórico mayor del 50% de lo normal o de lo requerido, y puedes tener la vía enteral, pues que inicie vía enteral lo más pronto posible para disminuir una translocación bacteriana. Dado caso de que esto no se pueda, pues tener una parenteral y que esta sea la nutrición total. A ver, la primera línea. Se requiere un aporte calórico 50% mayor al requerimiento basal. ¿Qué es eso? Tenemos que sacar su soporte nutricional basal y agregar 50% más. solo del basal. Exacto. Entonces le pones el basal, el niño pesa 10 kilos y por la fórmula de Holiday Cigar dices 10%, 1000 calorías. Pero dice que a eso le incrementes otras 50%, 500. Entonces le pasaríamos 1500 calorías. 50% más de lo que corresponde al gasto basal porque tiene un gasto por infección. Bueno, y ahora hablando de la prevención terciaria, ya casi por terminar, un paciente que sobrevive a esto, a que tiene un choque, puede presentar disfunción orgánica residual después previamente a esto, porque cuando el paciente a veces llega a requerir intubación, como consecuencia de este llega a presentar múltiples problemas. Y la bibliografía nos menciona que si nuestro paciente estuvo intubado con una duración mayor a 15 días, este podría presentar comorbilidades o dificultades posteriores a esta, puesto que va a perder movilidad al recuperar la conciencia después de que nosotros lo intubamos. Entonces, lo que va a pasar después de esto es que a nuestro paciente se le tiene que dar terapia y tratamiento posterior a esto, y obviamente se va a requerir que se le dé rehabilitación física, porque va a presentar debilidad muscular por la inmovilidad que va a tener el paciente en todo el periodo que estuvo intubado, porque va a tener también desnutrición en el aporte calórico que no tuvo, obviamente porque el paciente también estuvo intubado, y en algunos casos menciona la bibliografía que el paciente también va a requerir ayuda psicológica o en dado caso ayuda psiquiátrica dependiendo de la problemática que pase. Y para esto también pues vamos a tener dos caminos o dos perspectivas que la bibliografía menciona dependiendo el periodo que esté nuestro pacientito. Y este presenta los antibióticos iniciales en una sepsis neonatal tardía, que recordemos que esto va a ser posterior a los 7 días en que nuestro paciente va a estar internado, y normalmente en este cuadro es precisamente por eso que nuestros pacientes van a adquirir la infección de forma nosocomial o por la comunidad. Entonces, dependiendo cómo o qué tenga el paciente, va a ser el tratamiento que nosotros le vamos a dar. Si iniciamos o si el paciente no tiene un foco específico de la infección que este va a presentar o es respiratorio, nosotros vamos a optar por darle ampicilina o ceftriaxona. La ampicilina lo vamos a dar específicamente para atacar la listeria y enterococos, y la ceftriaxona vamos a administrarla para todos los pacientes que presenten o que tengan por E. coli, salmonela, listeria, y la administración va a ser de 200 miligramos kilo día o 100 miligramos respectivamente la ceftriaxona kilogramo día, de 2 a 3 dosis. Ahora bien, si nuestro paciente presenta una infección severa, nosotros lo que podemos optar es por darle cefotaxima, porque la cefotaxima lo que va a hacer es que va a inducir mayor potencia, puesto que esto se da a los pacientes que presentan ya dificultades a nivel del sistema nervioso central porque atraviesan la barrera, y es cuando nosotros sospechamos de que nuestro paciente pueda desarrollar meningitis. Y la administración cefotaxima cruza la barrera hematoencefálica. Es cuando sospechamos que el paciente cefotaxima cruza la barrera hematoencefálica. Cuando tengan eso y tengan una neuroinfección, puede crear esquemas cefotaxima. Ceftriaxona nos funciona muy bien también, pero es una dosis más alta y tienen que estar empleando pruebas de funcionamiento
glucósidos de 20 a 40 miligramos kilo día por 4 dosis. Ahora, en el otro esquema, es decir, cuando nuestros pacientes no están internados y llegan con sospecha de nuestro paciente que aparentemente está bien, o sea, un niño sano, los antibióticos iniciales, pues es este esquema. Y de igual manera se divide en puntos específicos. Si el paciente llega, sin que nosotros sepamos específicamente, sin un foco o con clínica respiratoria, lo que se le va a administrar es Ceftriaxona o clindamicina, porque aquí lo que estamos buscando atacar son los gram positivos. Y las administraciones de 100 miligramos kilo día, 2 dosis de Ceftriaxona, más 20 a 40 miligramos kilo día, 4 dosis de clindamicina. Ahora, si nosotros queremos atacar los gram negativos, lo que vamos a optar es por Ceftriaxona más vancomicina, que es 150 miligramos kilo día, 2 dosis, más 60 miligramos kilo día, 4 dosis, respectivamente de la vancomicina. Y cuando el cuadro que presenta el paciente es muy distinto a estos, específicamente hablando del gastrointestinal o ginecológico, lo que le vamos a administrar es metronidazol más Ceftriaxona de 15 a 30 miligramos kilo día en 3 dosis. Y bueno, ya por último, los niveles de atención, como estamos hablando, bueno, en el primer cuadro de neonatos, el nivel de atención es sumamente importante, puesto que no todos los hospitales van a optar o van a tener los recursos necesarios, y por ende lo que siempre debe de buscar y tratarse es que estos pacientes se chequen en un tercer nivel de atención, preferentemente en la unidad de cuidados intensivos, porque lo que se va a necesitar es que siempre haya una vigilancia constante del paciente y por ende se debe de contar con monitoreo avanzado, soporte ventilatorio en dado caso que necesite intubarse el paciente. Y normalmente este tipo de pacientes pues no van a llegar a los hospitales de tercer nivel de atención, van a llegar a los hospitales de primer nivel, pero cuando nosotros veamos la sospecha de este tipo de pacientes y se identifiquen los signos de alarma, pues se tiene que referir de forma oportuna y lo más pronto posible. Y eso es todo. Muchas gracias.